Entonces iniciamos hoy con las líneas de campo eléctrico. Esa es la definición. Son líneas utilizadas para observar los patrones de un campo eléctrico. Estas líneas se relacionan con el campo eléctrico de la siguiente forma. Entonces, lo primero es que el vector campo eléctrico es tangente a las líneas en cada uno de sus puntos. El campo eléctrico es tangente a cada una de las líneas en todos los puntos. Segundo, la cantidad de líneas por unidad de área que atraviesan una superficie perpendicular a ellas es proporcional a la intensidad del campo eléctrico en esta región. Entonces, miren cómo lo explican. El campo eléctrico es grande si las líneas están próximas entre sí. Entonces, cuando uno observa un campo eléctrico y ve que las líneas están muy cerquita unas entre otras, ya sabemos que es que en esa región el campo eléctrico es muy intenso. Es un campo eléctrico grande. Si las líneas están, si el campo es pequeño, las líneas están separadas. Entonces, cuando las líneas están separadas unas de otras, es porque el campo eléctrico en esta región es un campo eléctrico pequeño, de baja intensidad. Para dibujar las líneas de campo eléctrico, entonces se siguen unas reglas. Y ahí las tenemos, reglas para dibujar líneas de campo eléctrico. Entonces, la primera, las líneas salen de cargas negativas y terminan en cargas positivas. Esa regla siempre hay que cumplirla. Salen de negativas y terminan en cargas positivas. Pero la carga neta no necesariamente es cero. Y las líneas pueden iniciar o empezar o terminar en el infinito. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando una carga es más grande que la otra, entonces puede ocurrir una de las dos cosas, o que empiecen en el infinito o que terminen en el infinito. De la única manera que empiezan y terminan en la carga es cuando las dos cargas son iguales. Esa es la primera regla. Vamos a ver la segunda. Muchachos, aquí lo hice al contrario. Las líneas, sí, terminan, salen de cargas positivas. Es al contrario. Y terminan en cargas negativas. Listo, esa es la primera. Entonces, les repito, las líneas salen de cargas positivas y terminan en cargas negativas, pero la carga neta no necesariamente es cero, y las líneas pueden empezar o terminar en el infinito. Entonces, la segunda, el número de líneas que salen de una carga positiva o que llegan a una carga negativa es proporcional a la magnitud de la carga. Entonces quiere decir que a mayor magnitud tenga la carga, mayor número de líneas salen o entran a ella. Y la tercera, dos líneas de un campo no se pueden cruzar, o sea que las líneas de campo eléctrico son paralelas. Entonces miren lo que ocurre cuando las cargas son iguales, por ejemplo. Tenemos dos cargas Q. Entonces miren que las cargas son iguales, de igual magnitud, pero de signo contrario. Entonces, cuando eso ocurre, todas las líneas que salen de la positiva terminan en la negativa. Ahí sí entonces se representan así. Cuando las cargas son iguales, todas las que salen de una terminan en la otra. ¿Cierto? Salen de la positiva y terminan en la negativa. Esas son las líneas de campo eléctrico para un dipolo eléctrico, cuando las dos cargas son iguales en magnitud, pero de signo contrario. Entonces ahí todas las líneas que salen de una carga terminan en la otra. Ahí la carga neta es cero. Ahora consideremos, por ejemplo, que la carga positiva es más grande que la negativa. Entonces supongamos que esta positiva es más grande que la negativa. Q es mayor que Q. Entonces ahí la carga neta no es cero. Y miren lo que ocurre. La carga minúscula recibe las que puede. Las otras van a terminar en el infinito. Entonces en este caso hay cargas que terminan en el infinito. Cuando la carga positiva es mayor que la carga negativa, entonces van a haber líneas que terminan en el infinito, como estas.
Y ahora vamos a hacerlo al contrario. Que la carga positiva va a ser más pequeña que la carga negativa. Entonces la carga negativa va a ser más grande, ¿cierto? Igual, todas acá las líneas van a iniciar en el infinito. Son líneas que inician en el infinito. Cuando la carga negativa es mayor que la carga positiva. Ahí estamos haciendo, dibujando las líneas cuando las cargas son de diferente signo. Ahora vamos a hacerlo cuando las cargas son de igual signo. Entonces supongamos que tenemos dos cargas de igual signo. Por ejemplo, positiva las dos. Entonces, si las cargas son positivas, ambas, se presenta una repulsión entre ellas, ¿sí? Entonces, observamos la repulsión que existe entre las dos cargas debido a que son de igual signo. Entonces, cuando las cargas son de igual signo, las líneas se dibujan como si hiciera una repulsión. Ahí las dibujé las dos positivas, pero ocurre lo mismo si las dos son negativas. Entonces, esas son las líneas de campo eléctrico. Se utilizan para representar a un campo eléctrico, para mostrar su comportamiento en una región determinada. Entonces vamos a ver cuál es el comportamiento de una partícula cuando se mueve en un campo eléctrico uniforme. Son dos casos. Este es el primero. Si una partícula de carga Q positiva y masa M se coloca en un campo eléctrico uniforme, sobre ella actúa una fuerza eléctrica F igual a Q por E. Entonces recuerden de la definición del campo eléctrico. Campo es fuerza sobre carga. De ahí despejamos la fuerza. F es igual a Q por E. De la segunda ley de Newton. Entonces, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Cierto? La única fuerza que actúa sobre la partícula es la fuerza eléctrica. Entonces, Q por E es igual a masa por aceleración. Y ahí despejamos la aceleración de la partícula. Q por E sobre M. Esa es la aceleración que experimenta la partícula cuando se sumerge en el campo eléctrico. Esa aceleración se la proporciona el campo eléctrico a la partícula. Si Q es positiva, la partícula se mueve en la dirección del campo eléctrico. Si Q es negativa, se mueve en dirección contraria al campo eléctrico. Entonces, ojo con esa. Esa nomenclatura o esa notación la debemos tener en cuenta, esa convención. Cuando la carga es positiva, la aceleración va a ir en el mismo sentido del campo. Cuando la carga es negativa, la aceleración va a ir en contra del campo, contraria al campo. La partícula describe un movimiento uniformemente acelerado, con velocidad inicial cero. Sí, porque la partícula la estamos colocando, se coloca. Entonces cuando la colocamos, la velocidad inicial es cero. Estamos hablando de una situación de estos muchachos
Entonces tenemos dos placas cargadas y en su interior se genera un campo eléctrico uniforme, ¿cierto? Digamos que esta es la positiva y esta es la negativa. Entonces en el interior de las dos placas siempre se va a generar un campo. Siempre que haya una carga positiva y una negativa, en el interior de ellas dos se va a generar un campo eléctrico. Ahí tenemos el campo eléctrico. Sale de la positiva y entra la negativa. La partícula es positiva. Entonces yo la coloco acá. La repulsión de esta placa la va a acelerar hacia la placa negativa. Entonces mire que va en la dirección del campo. ¿Cierto? Esta es la aceleración. Entonces Q. Digamos que está separado a una distancia X. O que el campo se extiende una distancia horizontal X. Vamos a utilizar las fórmulas del MOA para describir el movimiento de esa partícula. Vamos a recordarlas. Entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial, que es 0, más la aceleración por tiempo. Esa es una. La velocidad final al cuadrado es 2 veces la aceleración por la distancia que recorre. Y la otra es que la distancia recorrida es un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Con esas tres fórmulas vamos a describir el movimiento de la partícula. Ese es el primer caso. El segundo no es ya no es cuando se coloca, sino cuando se lanza. Entonces consideremos una carga negativa que se lanza horizontalmente, ojo, en un campo eléctrico uniforme. Vertical. Entonces vamos a observar el comportamiento de la partícula. Ojo, ya no se está colocando en el campo, se está lanzando horizontalmente. Y el campo eléctrico ya no va a ser horizontal, sino que es un campo eléctrico vertical. Entonces la velocidad inicial de la partícula, la velocidad inicial es igual a la de su I en I, ¿cierto? Horizontalmente. Vamos a dibujar el campo eléctrico. Entonces lo mismo que ahora, solo que ahora las placas van a estar horizontales. Y de cargas opuestas. El campo eléctrico va de más a menos. Ahí tenemos el campo eléctrico. La partícula se está lanzando horizontalmente. Entonces venimos que es un electrón o una partícula negativa y está entrando con una velocidad inicial horizontal. Esa es V sub I. Como es una carga negativa, se mueve en dirección contraria al campo eléctrico, o sea que ya hace este movimiento. Cuando sale del campo, se mueve en línea recta. Entonces es un movimiento semiparabólico, con velocidad inicial horizontal. Movimiento semiparabólico. Entonces vamos a recordar el movimiento semiparabólico. Entonces la carga describe un movimiento
semiparabólico. Vamos a recordar el movimiento semiparabólico. En todo momento, la partícula va a tener dos velocidades. Una velocidad en X que es constante y una velocidad en Y que va aumentando a medida que se va desplazando. Es Bx y By. Y cuando sale del campo igual, una velocidad en X y una velocidad en Y. Esta sería la velocidad de la partícula después de que sale del campo. Entonces, en el movimiento semiparabólico, es un movimiento en el plano. La velocidad siempre va a tener dos componentes, una en X y otra en Y. Y al igual que el objeto se va a ir desplazando, tanto en X como en Y. Se va moviendo hacia la derecha y se va desplazando hacia abajo también. Entonces, es un movimiento en el plano. Vamos a recordar las fórmulas para este movimiento. La velocidad inicial es una velocidad en X. Ya que una velocidad en X. Digamos eso X. Y es constante en todo el desplazamiento. La velocidad en Y es la aceleración por tiempo. O también la pueden encontrar con esta, pero 2 a Y. 2 a Y. Y es el desplazamiento vertical. Con esas dos velocidades encontramos la velocidad del objeto o la partícula en cualquier instante. Esta es la magnitud de la velocidad. Nos estamos acordando de los vectores, muchachos. Recuerden que la velocidad es una cantidad vectorial. Entonces siempre necesita la magnitud y la dirección. By sobre X. Dirección. Recuerden que la dirección de un vector es un ángulo, pero no es cualquier ángulo. Es el ángulo que forma el vector con el eje X positivo. Esa es la dirección. Como les decía ahora, también sé que el desplazamiento es en dos direcciones, horizontal y vertical. X es igual a Bx por t. Y Y es la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Con esos dos encontramos la posición de la partícula. Y con esta encontramos la velocidad, con esos dos. Entonces, esas son las fórmulas del movimiento semiparabólico. Vamos a hacer unos ejemplos. Ahí tenemos el primer ejemplo. Se tienen dos placas paralelas, cargadas. Una positiva y la otra negativa. Siempre que hayan dos placas paralelas cargadas, en el interior se va a generar un campo eléctrico, siempre. Y en su interior se genera un campo eléctrico uniforme, E igual a 6 por 10 a la 5 newton sobre columpios en I, o sea, horizontal. Una partícula de carga 0,14 picocolumpios positiva y masa 3 por 10 a la menos 20 kilogramos se suelta de la placa positiva. Al mismo tiempo que una partícula de carga negativa, menos 0,17 picocolumpios y masa 9 por 10 a la menos 21 kilogramos, se suelta de la placa negativa. Entonces estamos soltando las dos partículas al mismo tiempo. La positiva de la placa positiva y la negativa de la placa negativa. Si las placas están separadas 2 milímetros, entonces nos preguntan, ¿a qué distancia de la placa positiva se cruzan? B, ¿cuál es el cociente de sus velocidades en el momento del cruce? Y C, encontrar la energía cinética de cada partícula al chocar con la placa contraria. Vamos a hacer un dibujito. Entonces dibujemos dos placas verticales. De cargas contrarias. Y carga negativa. Entonces recuerden, siempre se va a generar un campo eléctrico en el interior de las dos placas. Campo eléctrico. Miren lo que dicen. De la placa positiva se suelta una carga positiva. Vamos a llamar Q1.
ella se va a desplazar hacia la derecha por la repulsión entre la carga de la placa. Y en la placa negativa se va a soltar otra negativa y la vamos a llamar Q2. Por aquí en alguna parte se van a encontrar. Por acá se cruzan la positiva con la negativa. Nos piden hallar esta distancia X a la cual se cruzan a partir de la placa positiva, ¿cierto? Si las placas están separadas 2 milímetros, ¿cierto? 2 milímetros. Entonces esta pequeñita de acá es 2 por 10 a la menos 3 menos X, ¿cierto? Esa es la distancia que recorre la carga negativa. Entonces la carga positiva va a recorrer una distancia X. La carga negativa va a recorrer toda la distancia menos esa X. O sea, 2 menos X. 2 por 10 a la menos 3 menos X. Vamos a plantear la fórmula de distancia para las dos partículas. Entonces tenemos el campo eléctrico, que es 6 por 10 a la 5. Tenemos la carga 1, que es 0,14, la positiva, picocolumbios, o sea 1.4 por 10 a la menos 13 columbios. Tenemos la masa 1, 3 por 10 a la menos 20 kilogramos. Tenemos la carga 2, menos 0,17 picocolumbios. La masa 2, y tenemos que la distancia total es 2 milímetros, que ahí ya la tenemos. Entonces esos son los datos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a encontrar la aceleración de cada una de las cargas. Vamos a hallar a 1, la de la carga positiva. Entonces A1 es igual a Q1 por E sobre M1. 1.4 por 10 a la menos 13 columbios por 6 por 10 a la 5 newton sobre columbio dividido 3 por 10 a la menos 20 kilogramos. Esa es A1. A2, lo mismo, Q2 por E sobre M2, lo mismo, 1.7 por 10 a la menos 13 columbios, 6 por 10 a la 5 newton sobre columbio, dividido 9 por 10 a la menos 21 kilogramos. Y ahí tenemos la 2. Entonces estamos hallando la aceleración de las dos partículas, que es diferente porque sus masas y sus cargas son distintas. Entonces A1 a 2.8 por 10 a la 12 metros sobre segundo al cuadrado, y A2 da 1.13 por 10 a la 13 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ahí tenemos las dos aceleraciones. Ahora sí, vamos a plantear la fórmula de distancia para las dos partículas, para la positiva y para la negativa. Entonces la distancia que recorre la partícula positiva es X. Entonces decimos que X es igual a 1 por T. ¿Cierto? A1 es la aceleración de la partícula positiva, de la carga positiva. Entonces vamos a reemplazar. Entonces X es igual a 1, 2.8 por 10 a la menos 3. Bueno, aquí es a T2 sobre 2, ¿listo? Acuérdense que es la fórmula de distancia. Distancia igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. O un medio de AT2 o un medio de AT2. Entonces tenemos 2.8 por 10 a la menos 3 por T al cuadrado sobre 2. O sea que X es igual a 1.4. Aquí es por 10 a la 12. Entonces X es igual a 1.4 por 10 a la 12 T al cuadrado. Esa es la primera ecuación.
y la planteamos para la partícula positiva, para la carga positiva. Ahora lo vamos a hacer para la carga negativa. Entonces la carga negativa recorre una distancia de 2 por 10 a la menos 3 menos x. Entonces decimos 2 por 10 a la menos 3 menos x es igual a 2 por t al cuadrado sobre 2. ¿Cierto? Es la misma fórmula, pero ya la distancia que recorre es distinta. Entonces queda que 2 por 10 a la menos 3 menos x es igual a 2, es 1.13 por 10 a la 13 t al cuadrado sobre 2. Vamos a hacer esa operación y ahí sale la segunda ecuación. Entonces 2 por 10 a la menos 3 menos x es igual a 5.66 por 10 a la 12 t al cuadrado. Hicimos esta división. Esta es la segunda ecuación. Es la segunda. Vamos a reemplazar la 1 en la 2. Entonces reemplazamos 1 en 2. Y venimos 2 por 10 a la menos 3 menos x, pero x es 1.4 por 10 a la 12 t al cuadrado igual a 5.66 por 10 a la 12 t al cuadrado. Entonces reemplacé la ecuación 1 en la ecuación 2. Ahí solamente tenemos una incógnita, que es el tiempo. Vamos a esperar el tiempo de ahí. Entonces paramos a sumar. 2 por 10 a la menos 3 es igual a 7.06 por 10 a la 12 t al cuadrado. Y entonces t es igual a la raíz de 2 por 10 a la menos 3 dividido 7.06 por 10 a la 12. Y tenemos el tiempo. 1.68 por 10 a la menos 8. Segundos. Ese es el tiempo que tardan las dos cargas en cruzarse. Con ese tiempo vamos a encontrar la distancia x, la reemplazamos en la ecuación 1. Entonces reemplazamos en 1. Entonces decimos que x es igual a 1.4 por 10 a la 12 por t al cuadrado. O sea, por 1.68 por 10 a la menos 8 segundos al cuadrado. Y ahí tenemos la distancia a la que se cruzan a partir de la placa positiva. 4 por 10 a la menos 4 metros, o sea 0,4 milímetros. Entonces las dos cargas se cruzan a 0,4 milímetros de la carga positiva, perdón, de la placa positiva. Ahora vamos a hacer el B. En el B nos piden el cociente de las velocidades en el momento del cruce. Entonces vamos a hallar la velocidad final de la carga 1 y la velocidad final de la carga 2, se llama el cociente entre ellas. Vamos a hallar la velocidad final de la carga 1. Es igual a aceleración 1 por tiempo. Entonces recuerden que velocidad es aceleración por tiempo, la velocidad inicial es 0. Entonces es igual a 2.8 por 10 a la 12 metros sobre segundo al cuadrado por 1.68 por 10 a la menos 8 segundos. Y esa es la velocidad final 1. 47.040 metros por segundo. Hacemos exactamente lo mismo para la carga 2. A2 por el mismo tiempo. O sea, 1.13 por 10 a la 13 por 1.68 por 10 a la menos 8. 18.940.
perdón, 189.840. BF2, 189.840 metros por segundo. Esa es la velocidad final de la carga 2, de la negativa. Entonces hallamos BF1 sobre, la mayor sobre la menor. Digamos que BF2 dividido BF1. Y ahí encontramos el cociente. Cuatro veces. Igual a 4. Sería 189.840 dividido 47.040. Y eso le da 4. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el momento del cruce, la carga 2 se mueve a 4 veces más rápido que la carga 1. Esa es la parte B. Para la parte C debemos encontrar las velocidades de cada una de las partículas al momento de chocar con la placa contraria. O sea que cada una va a recorrer una distancia de 2 milímetros. Esa es la parte C. Entonces, por ejemplo, la velocidad final 1 es igual a raíz de 2 veces la aceleración 1 por la distancia. Recuerden que esa distancia es igual para las dos cargas, porque la distancia que recorren es la misma, los 2 milímetros que separan la placa. Entonces BF1 es igual a raíz de 2 por 2.8 por 10 a la 12 metros sobre segundo al cuadrado por 2 por 10 a la menos 3 metros. Esa es la velocidad final 1. La velocidad final 2 es lo mismo, pero con A2. La distancia es igual. 2 por 1.13 por 10 a la 13 metros sobre segundo al cuadrado por 2 por 10 a la menos 3 metros. Entonces ahí encontramos la velocidad final 2. Con las dos velocidades vamos a hallar la energía cinética de cada uno. Entonces la primera, 1.058 por 10 a la 5 metros por segundo, y la segunda 2.126 por 10 a la 5 metros por segundo. Entonces hallamos la energía cinética de la 1, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, igual a 1/2 por 3 por 10 a la menos 20 por esta velocidad 1.058 por 10 a la 5 metros por segundo al cuadrado. Esa es la energía cinética 1. De la misma manera vamos a encontrar la energía cinética 2. La primera, 1.68 por 10 a la menos 10 julios. La segunda, 1/2 de la masa 2 por la velocidad final 2 al cuadrado. 1/2 por 9 por 10 a la menos 21 por 2.126 por 10 a la 5 metros sobre segundo al cuadrado. La energía cinética 2, 2.034 por 10 a la menos 10. Y ese es el primer ejemplo del movimiento de partículas en un campo eléctrico uniforme. Es un movimiento, aquí ese primer ejemplo es cuando la partícula se coloca en el campo. Vamos a hacer uno cuando la partícula se lanza. Ahí tenemos el segundo ejemplo. Un electrón que viaja horizontalmente a 4.6 por 10 a la 6 metros por segundo entra en una región donde existe un campo eléctrico uniforme e igual a 540 newton sobre columpio, dirigido hacia abajo, verticalmente hacia abajo, como se muestra. El campo se extiende a una distancia horizontal de 50 milímetros. A. Determinar el desplazamiento vertical
al salir del campo. O sea, el desplazamiento vertical del electrón cuando sale del campo. B, determinar la velocidad del electrón al salir del campo. Y C, encontrar la altura sobre la pantalla que alcanza si ésta se encuentra a una distancia de 80 milímetros, como se muestra. Entonces esto se llama un acelerador de partículas. El campo eléctrico lo que hace es acelerar el electrón y lanzarlo contra una pantalla. Vamos a hacer el dibujo. Ese es el esquema que nos presenta el ejercicio. Entonces miren, ahí tenemos las dos placas cargadas, una positiva y la otra negativa. Recordemos que las cargas negativas se mueven en sentido contrario al campo. Entonces por eso el electrón coge hacia arriba y forma un movimiento semiparabólico. Mire que la distancia horizontal que recorre el electrón es 50 milímetros hasta salir del campo. En la parte A nos piden hallar esta altura, que vamos a llamar Y. La altura del electrón al salir del campo. Para poder encontrar esa altura, entonces necesitamos el tiempo que tarda el electrón para salir del campo y la aceleración. Entonces vamos a encontrar primero la aceleración del electrón. Q por E sobre M. Entonces la carga del electrón es conocida. 1.6217 por 10 a la menos 19 columbios. Y la masa 9.1093 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esos son los datos del electrón. Con eso venimos acá. Entonces, no cogemos el signo. 1.60217 por 10 a la menos 19 columbios por 540 newton sobre columbio dividido la masa, que es 9.1093 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ahí obtenemos la aceleración que experimenta el electrón. 9.5 por 10 a la 13 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración experimentada por el electrón. Tenemos la distancia horizontal que recorre el electrón, 50 milímetros, o sea 0,05 metros. Y tenemos la velocidad inicial, la velocidad en X, que es la misma, 4.6 por 10 a la 6 metros sobre segundo. ¿Cierto? Son todos para hacer ejercicio. Mire que el electrón llega y choca con una pantalla. La pantalla está a 80 milímetros del campo. Entonces con esa altura vamos a hacer el tiempo. Recuerden que X es igual a Bx por T. Entonces T es igual a X sobre Bx. Y ahí esperamos el tiempo. X 0.05 dividido 4.6 por 10 a la 6 metros por segundo. Y ese es el tiempo que tarda el electrón en salir del campo. 1.087 por 10 a la menos 8 segundos. 10 nanosegundos. Ese es el tiempo que demora el electrón en salir del campo eléctrico. Con ese tiempo y esa aceleración, entonces venimos a la fórmula. Un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y hallamos la altura que alcanza. Un medio por 9.5 por 10 a la 13 por 1.087 por 10 a la menos 8 estoy multiplicando, muchachos, por 1.087 por 10 a la menos 8 segundos al cuadrado. Si esto es una multiplicación, continúa aquí abajo, muchachos, que no me cabe. Entonces ahí obtenemos la altura. 5.61 por 10 a la menos 3 metros. 5.61 milímetros. Esa es la altura que alcanza el electrón hasta salir del campo. Vamos a hacer la parte B. Entonces en la parte B nos piden la velocidad del electrón al salir del campo. Nos piden esta velocidad. Después de que el electrón sale del campo, se mueve en línea recta con esa velocidad. Recuerden que en este movimiento, siempre que pidan velocidad, debemos tener Bx y By.
Bx ya la tenemos. 4.6 por 10 a la 6 metros por segundo. Tenemos que encontrar By, aceleración por tiempo. La aceleración, 9.5 por 10 a la 13 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, 1.087 por 10 a la menos 8 segundos. Y ahí tenemos la velocidad en Y. 1.033 por 10 a la 6 metros por segundo. Esa es By. Entonces ahora vamos a hallar la velocidad. Raíz de Bx al cuadrado más By al cuadrado. 4.6 por 10 a la 6 metros por segundo al cuadrado. 1.033 por 10 a la 6 metros por segundo al cuadrado. .71, esa es la velocidad al salir del campo. 4.71 por 10 a la 6 metros por segundo. Esa es la velocidad del electrón al salir del campo. Y en la C nos piden hallar H, esta altura, H. Entonces para hallar H necesitamos este ángulo, que lo vamos a llamar θ. Y ese ángulo es la dirección de la velocidad al salir del campo, eso lo podemos encontrar fácil. θ es igual a tangente a la menos 1 de By sobre Bx. Tangente a la menos 1 de 1.033 por 10 a la 6 dividido 4.6 por 10 a la 6. Y ese ángulo nos da 12.65 grados. Listo. Con ese ángulo vamos a ese triangulito. Entonces vamos a hallar H. Vamos a la tangente de θ. En ese triángulo. Tangente de θ. Opuesto sobre adyacente. El adyacente es 80 milímetros. 0.08 metros. Ese es el adyacente. Y el opuesto es este pedacito. Que es toda esta altura menos Y. H menos Y. Entonces el opuesto es H menos Y. Y el adyacente es 0.08. De ahí vamos a despejar H. Entonces θ es 12.65. Entonces 0.08 tangente de 12.65 es igual a H menos Y. Y la Y que está restando pasa a sumar. Entonces H es igual a 0.08 tangente de 12.65 más Y. Y Y ya lo tenemos. 0.08 tangente de 12.65 más 5.61 por 10 a la menos 3. Y ahí encontramos H, que es la altura sobre la pantalla que alcanza el electrón. 0.0235 metros. Entonces, de esta manera se analiza el comportamiento de una partícula cargada cuando se mueve en un campo eléctrico uniforme.